Dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre. Esa cosa es lo que somos. Saramago, 1995. V de Venganza es un largometraje producido por James McTee en 2005, adaptando la novela gráfica escrita por Alan Moore, situada en una ficticia Inglaterra, relatando un gobierno autoritario y un mundo en guerra total, donde la identidad de la sociedad es dictada por el canciller Adam Sutler y su partido conservador. El objeto central del estudio del análisis estipula que la alienación de Ivy Hammond, producida por la interiorización de la otredad, es una voz dominante en el ciclo de desarrollo de la identidad, estando inmersa en una realidad sociocultural y psicológicamente autoritaria. Para ello, se puntualizarán los ejes centrales de análisis, abordando la identidad y su proceso de formación desde el constructivismo social, la alteridad y dialéctica mediante la metafísica hegeliana, la alienación abordando al filósofo George Lukács y la realidad psicológicamente autoritaria a partir de Erich Fromm y Theodor Adorno. La humanidad se ha organizado en diferentes estructuras sociales y políticas a lo largo del tiempo. No obstante, han surgido regímenes basados en un control de psique de las personas, fundamentados en el miedo y una única figura de autoridad, el autoritarismo. En primera instancia, Inglaterra, situada bajo un régimen autoritario a manos del canciller Adam Sutler, imperando la restricción de la libertad y la anulación de la identidad social, que de acuerdo con Theodor Adorno, en una realidad de esta índole, se normaliza la aceptación de los valores de la sociedad a la que se pertenece, sin discernirlos como valor o antivalor, razón por la cual Ivy Hammond, como ciudadana inglesa, experimenta la tendencia a abandonar la independencia del yo individual, su identidad, para fundirse con una ideología exterior a ella misma, con la finalidad de adquirir la fuerza que carece, una seguridad artificial. En este punto, Ivy Hammond, de padres activistas asesinados como daño colateral del régimen, se topa con el dilema entre la seguridad o la libertad, el cual menciona Erich Fromm ser la gran problemática, dado que rompe los vínculos sociales y se enfrenta al mundo exterior tal cual es. Ivy, si se decanta por la libertad, establece vínculos con el mundo exterior a través de la autorrealización de su identidad, pero será a costa de su seguridad personal, incluso de su propia vida, mediante un proceso de alienación. Por otro lado, si elige la seguridad, será consumida por sentimientos de impotencia, asumiendo diversos mecanismos de evasión de su libertad, conduciendo, tarde o temprano, a una obediencia ciegas, atacando lo que es debilidad dentro de ella, es decir, la eliminación de su identidad y libertad individual en aras de la seguridad. Adam Sutler, como líder del Partido Conservador y máxima figura de autoridad en Inglaterra, modela la identidad social del pueblo inglés, donde la obediencia del pueblo es resultado de la imposición de valores y la anulación del ser y poder ser de cada ciudadano. Así, ante la inconformidad de Ivy Hammond al régimen autoritario dominante y en su primer contacto con la otredad, B toma conciencia de su falta de autorrealización basada en la carencia de una nota constructiva de su propia noción del yo, dándose cuenta de que ella no es la suma de la totalidad de los hechos que ha vivido que narran su vida, ni tiene la capacidad de justificar ante el otro quién es ella, pues ha adquirido una identidad en relación al pueblo que la rodea, reconstruyéndose a merced del canciller. No, no, please. I didn't know. I'm sorry. Not yet you're not, but you will be. Por ello, Ivy Hammond emprende un proceso de alienación, resultado de una denuncia metafísica a su situación actual de hechos y a la conexión histórica con la identidad del pueblo inglés, dando como resultado el hecho de que una realidad sociocultural y psicológicamente autoritaria es un detonante que hace buscar a Ivy Hammond salvaguardar la existencia de su propio ser, proceso de autodistinción que define Hegel como la autodeterminación, iniciando con la enajenación de sí misma en la sociedad y concluyendo con permanecer ella misma en la conciencia de otro. I remember them arguing at night. Mum wanted to leave the country. Dad refused. Dado a que Ivy Hammond pertenece a la máquina social del régimen, no es capaz de tomar conciencia de que su ser está incompleto. Según Hegel, la autoridad es no percibir al otro como igual, sino como algo indiferente, que no forma parte de nuestra comunidad. Implica la diferenciación de que el otro no es igual a nosotros, pero no se relaciona con algo negativo, pues la autoridad es necesaria para el concepto de identidad. Basados en la definición hegeliana de otredad y el hecho que el régimen totalitario destruyó la disidencia ideológica, no existe en Ivy Hammond un punto de referencia metafísica para rechazar la ideología impuesta por el canciller. La aparición temprana de B manifiesta el primer contacto irracional con la otredad, dando a entender que Ivy Hammond no comprende la existencia dialéctica del ser de B. Por ello, desconfía de él, debido a que no concibe la existencia intangible y metafísica de la esencia de su ser causado principalmente porque la alienación es un proceso dialéctico en el cual las dualidades del ser de Ivy y de la otredad D se sobreponen en sí en un instante de tiempo, dando como resultado la autorrealización. Sin embargo, esta no ocurre porque no se continúa con el proceso dialéctico a su completitud. A pesar que Ivy Hammond acepta la existencia de B, aún no entiende que él representa la autoridad ideológica hasta que da su discurso en la televisión del Estado. Es en este momento dialéctico donde Ivy duda de su ideología y salva a B de la gente del gobierno, evento que da inicio al proceso de desarrollo de su identidad, inmersa en el límite de la otredad y ella misma,
proceso de autodistinción, cuya finalidad consiste en no perder su identidad en la relación con el ser de B, sino más bien recuperarse infinitamente llevando más allá la enajenación en B, y en este sentido, en permanecer ella en la identidad de B. Sin embargo, ella aún tiene dudas y esa inseguridad de no saber quién es B. Se decanta por relatarlo en afán de recuperar la seguridad de su identidad. I've been the prisoner of the terrorist named V for the past several weeks, and I am telling you that any moment he's going to come through that door because Ella se refugia donde cree que nadie la va a ir a buscar, es decir, fue con el bufón y detractor oculto del Estado, Gordon Dietrich. Él le da la bienvenida a su casa y poco a poco le revela a Ivy Hammond que él es la ejemplificación pura de la otredad, mediante la colección de materiales prohibidos como una copia del Corán, contrapropaganda del régimen y obras de arte consideradas perversas. Ivy Hammond toma conciencia que Gordon Dietrich no es muy diferente a B. Así prosigue con el proceso dialéctico de alienación que es interrumpido por la irrupción armada del régimen. Además, el dualismo que opera el proceso metafísico y dialéctico de la alienación plantea una problemática, donde el encuentro entre desarrollos metafísicos desiguales de la identidad humana genera que determinadas cualidades sean puestas en contradicción con las otras, lo que impide un desarrollo armónico de la personalidad humana. Es indubitable que B y Gordon cambiaron el paradigma mental de Ivy Hammond, dado que revelaron su ser contra el régimen inglés, de tal forma que da pie al proceso dialéctico con la conciencia de que no existe una unidad misma sin la otredad, entendiéndose que la unidad está compuesta ad infinitum, es decir, si la parte dominante de la identidad quisiera aniquilar la otra, no podría, porque condena su propia existencia. Ivy Hammond, como enemiga del Estado y opositora al régimen autoritario, busca refugio en la única persona que considera su amigo, Gordon Dietrich, quien es presentador de televisión y detector oculto del régimen, cuya identidad, inspirada en la figura y otredad de B, lanza por televisión un programa con singular contenido, haciendo burla de la autoridad del canciller Adam Sutler, resultando en una fatal captura y posteriormente muerte de Gordon Dietrich. Esa misma noche, Ivy Hammond, en un intento de escape, es capturada y llevada por el régimen autoritario, o por lo menos eso es lo que ella piensa. Es en este punto donde Ivy Hammond emprende su proceso de autorrealización, que definido por la dialéctica hegeliana es el proceso de la negación del ser, que genera la unión entre Ivy y la otredad mediante la convergencia de las contradicciones en un único instante de tiempo en su proceso de autorrealización. Las cartas y el mensaje contenido en las letras escritas por Valerie Page dan a conocer a Ivy Hammond un ser abstracto, singular y diferente, el cual demuestra que la totalidad de los hechos que ha vivido, sufrido y perecido están conectados de manera tan precisa que configuran su propio ser. You're completely free. En el punto donde Ivy Hammond está al borde de la muerte, es el momento de la superación de la contradicción existencial en la que se consuma lo finito, caracterizado por la autosuperación de ello, dando pie a la autorrealización de su identidad, pues Ivy, llorando en las manos de B, comprende la existencia intangible y metafísica de su propia esencia, caracterizada por el deceso de su propio cuerpo y la aceptación de la otredad mediante la negociación de las relaciones existentes entre ella, B y Valerie Page, características propias del constructivismo social. Tras el proceso dialéctico sufrido de autodeterminación y desarrollo de la identidad, Ivy Hammond está en el límite finito de la otredad, punto máximo de autorrealización, en el que se sobrepone el ser y el ser para otro, dando pie a una instancia superior de ella misma, comprendiendo que ella no es más que la suma de las relaciones con los otros, definiendo ella misma que su identidad es su madre, su padre, su hermano, el inspector, B y sus amigos. Lo expuesto a lo largo de ese trabajo está basado en tres ejes argumentativos centrales. El primero de ellos muestra la forma en que la organización social y psicológica del régimen autoritario de Inglaterra genera un proceso de alienación en Ivy Hammond. De esta forma, Ivy toma conciencia de su falta de autorización careciendo de una nota constructiva de su propia noción del yo, emprendiendo un proceso de alienación resultado de una denuncia metafísica de la carencia de identidad detonada por la realidad sociocultural y psicológicamente autoritaria en la que vive. El segundo eje argumentativo clarifica la naturaleza dialéctica de la alienación como proceso inherente en la toma de conciencia de la identidad propia de Ivy Hammond. Ella se reconoce en el mundo con lo que no es. Ivy no se sentía a sí misma, dada la opresión dialéctica propia de sus recuerdos. Es decir, el ser se planifica en su proceso de alienación, en la marcha de su reconocimiento paulatino por la historia, reconociéndose, pasando de ser en sí a ser para sí. Por último, y no por eso menos importante, Ivy Hammond, mediante la relación epistolar con Valerie Page, estando al borde de la muerte, sufre de la convergencia de las contradicciones de su identidad con la otredad, pues comprende la existencia de su ser irracional, producto de la finitud del ser y de las negociaciones existentes con la otredad, específicamente con B, Gordon Dietrich y Valerie Page, dando pie a una instancia superior de ella misma, capaz de la
sobreposición metafísica de la identidad social. En suma de lo mencionado, existe una base evidente, razonable y concisa, donde se deduce que la alienación de Ivy Hammond producida por la interiorización de la otredad es una voz dominante en el ciclo de desarrollo de la identidad, estando inmersa en una realidad sociocultural y psicológicamente autoritaria. Who's Edmund Dantes? And who's my father? And my mother? My brother? My friend? Who is you? And me? Who's all of us?